¿Que será que de difícil de manejo, de entender, de pensar, de diagnosticar? ¿Qué más? Algo complejo es algo difícil, así en pocas palabras. Porque está formada por 3 pilares, que es el neuropático, apúntenlo, lo que está de rojito es lo que deben de sobresaltar, neuropático, isquémico e infeccioso. Quiere decir que es de origen de tipo nervioso, de tipo vascular y de tipo bacteriano o virus, ¿sí? Hongos, también nos pueden causar ese problema. ¿Sale? Eso es nuestros 3 pilares en donde vamos a evaluar, diagnosticar un pie diabético. Son 3 componentes que coexisten en distintas porciones en un mismo paciente. Puede que el paciente tenga algo isquémico, pero no infeccioso. Puede que tenga algo infeccioso, pero no isquémico, tal vez sí neuropático, la mayoría son neuropáticos. El desarrollo del pie diabético parece correlacionarse con el control metabólico de la enfermedad. Parece, por eso les decía que es una entidad compleja, aunque también puede parecer un pie diabético en personas que tienen un buen control. Pero sí me cuido, señorita, pero sí hago esto, sí llevo dieta, todo, y mire que ya salí con mi pie diabético. Mientras que pacientes que no son bien cuidados, que no tienen bien controlada la glucosa y todo, la alimentación y los medicamentos, no se toma nada, pueden verse libres de este problema y nunca presentar un pie diabético. Y pueden fallecer de diabetes por otras complicaciones, pero no de pie diabético. A veces la primera manifestación de la enfermedad en pacientes en los que no se conoce el pie diabético, resulta que llega al hospital porque se enclavó una astilla, un clavo, algo que le perforó el pie. Y en ese momento es cuando le mandan a hacer sus niveles de glucosa y todo lo que se le investiga a un paciente de primera vez, y resulta que sale con la glucosa por los cielos. Y es ahí donde se dan cuenta que el paciente es diabético y él es la primera vez que escucha que es diabético. Entonces ni sospecha tenía de que era diabético. Es que como que se ve borroso, ¿o soy yo? Sí, se ve un poquito borrosa. Willy. El abordaje del pie diabético, sí, ¿verdad? Bueno, el abordaje del pie diabético debe ser multidisciplinario. Médicos de atención primaria, endocrinólogos, neurólogos, podólogos, traumatólogos, rehabilitadores, cirujanos vasculares. Ahí faltó el angiólogo, porque una cosa es cirujano vascular y otra es el angiólogo. Y cuidados de enfermería especializados en esta patología o en este tipo de heridas. Multidisciplinario. Si enfermería quiere solamente atender un pie diabético, pues le va a ser imposible, porque ¿quién le va a hacer, por ejemplo, una receta para un medicamento si necesita antibiótico, analgésico? ¿Quién le va a ayudar a ella a enviar a este paciente a que le toman una radiografía, una angiografía? ¿Quién se la va a indicar? Y luego, ¿quién se las va a interpretar? ¿Quién se las va a revisar? Entonces, este trabajo es de varias especialidades que se necesitan unas a otras. Ahora, el cirujano ya amputó, pero resulta que se le deisentó la herida. ¿Quién se la va a revisar? ¿Él solito? Puede que sí pueda y sí sabe, sí lo va a hacer, pero si no, va a necesitar, y aquí es donde entra esta situación del manejo avanzado de heridas, donde entra personal capacitado en esto de las heridas y donde hacemos equipo con todos ellos. Rehabilitadores, bueno, ya cursó con un pie de charco, ahora ¿qué podemos hacer con este pie diabético, con esta persona? Ok. Prevención. Antes de que pasemos hacia la patología y a ver un caso clínico así bien drástico y todo eso, la educación en la persona y en el personal de salud es la base para la prevención de esta patología. La persona diabética debe de saber que es diabético, cómo se puede prevenir, y no es una lista de cosas que tiene que la alimentación, que el ejercicio, que puede hacer, que trabaja en esto, cómo se puede cuidar, el zapato, los signos de alarma que debe de tener, de saberse conocer cuando se le baja o se le descontrola la glucosa. Y en el caso del pie diabético, pues son estas, que son varias. El usuario debe estar informado de los principios básicos para una adecuada prevención.
Primero, cambio en la coloración. Esto es, tiene que conocer sus pies. Yo creo que cada uno conocemos nuestros pies. Que si el dedito chiquito, que está feo, que el gordo, que están parejos, que están... Tienen que conocer sus pies de manera que cuando haya un cambio en ellos, lo pueda detectar a tiempo. Que porque ya tenía onicomicosis la uña y ya le cambió, ya se le puso morada, eso ya es un signo de que algo está pasando. Si tenía onicomicosis nada más y nunca le había cambiado de color, no hay problema. Pero si resulta que ahora ya se le puso obscura, hay que sospechar de algo, ¿sí? Tumefacción, quiere decir que le aparezca algo duro ahí en el pie y que como que está caliente, como que se siente algo, pero no le duele. Aquí el problema, ¿se acuerdan de los 3 pilares? El neuropático quiere decir que no le va a doler, porque ya hay una afección. Ahorita vamos a ver más adelante a qué nivel, por eso es que no duele. Que le apareció una herida, no supe ni con qué me la hice, señorita. Joder, no hice con qué me hice esta herida, no lo sé. Callosidades, que son muy frecuentes de que provoquen un pie diabético a través de un perforante plantar o mal perforante plantar, que así le llaman, así se llama, y que el callo es un crecimiento exagerado de queratinocitos que como no se eliminan, no se están eliminando diariamente, hay un crecimiento y una elevación de este tejido, pero como está a nivel del pie, lo que hace es penetrar hacia adentro, o sea, crecer, digamos, de afuera, pero se introduce hacia el pie del paciente, por cualquier lado externo, por la planta del pie, por el dorso, por donde sea. Dolor o falta de sensibilidad, puede que sí tenga dolor, pero ¿y si no le duele? Entonces por eso llegan los pacientes después de 8, 15 días, un mes, 2 meses con un problema, pero ya olvídense, dramáticamente feo, pero porque no les duele. Y bueno, regularmente nosotros hasta que no nos duele algo es que acudimos al médico a veces, y eso es muy malo porque somos promotores de la salud, pero llegan ya hasta cuando de plano pues ya les huele mal, o ya la esposa no se quiere acostar con el esposo porque pues le huele mal la pierna, igual al revés, es que ya, ¿sale? Ya no me puedo poner zapatos de tacón porque ya me duele el pie, ¿sale? Ya no les duele, sino se les ve mal y huele mal. Tienen que estar enterados del uso del calzado adecuado. ¿Quién va a determinar esto? Por eso mencionábamos traumatología, también los ortopedistas tienen que ver cómo va a ser el zapato de esta persona. Hay condiciones que si la punta ancha, que el tacón un poco elevado de 3 centímetros, evitar los crocs, porque son fáciles de que perforen cualquier cosa punzocortante, puede perforar un crocs. Que las costuras, que sientan el zapato por dentro y vean dónde hay costuras que les puedan a ellos formar una callosidad, alguna lesión. ¿Qué más? ¿Dónde voy? Liberar zonas de presión. Pues resulta que si es un paciente diabético que está acostado y que como está acostado pues tiene una zona de presión en el talón que también es frecuente, y entonces ya se le hizo una presión por estar acostado y sin movilización o protección en el talón, también eso es frecuente. Higiene diaria, pues que se bañe, que se limpie los espacios interdigitales, que se limpie sus uñas, que si tiene onicomicosis que se las lime y después se ponga algo para la onicomicosis, porque si no va a ser una puerta de entrada de laceración para la piel y va a perder su continuidad y va a entrar por ahí microbios y se hace un carnaval de cosas. Mantener el pie bien hidratado. ¿Qué podemos usar a nivel de clínica de heridas para estos pacientes que tienen resequedad de la piel? Todo el tiempo se quejan de que tienen resequedad de los talones, de las manos, en todo el cuerpo, que les da comezón, etc. Tenemos un producto que está aquí abajo, al lado izquierdo, que se llama Linovera. Linovera es un producto de ácidos hiperoxigenados, mucho oxígeno, ácidos grasos, que dan mayor humectación a los pies. Que ven un paciente que está rosado, pero que a la vez está seco, pero que no es hongo, póngale Linovera, son ácidos hiperoxigenados que va a proteger la piel, apúntenle porque eso sí es cierto. Es como un spray, es un líquido. Ajá, aceite, un aceite, pero lo que contienen así, ácidos hiperoxigenados, esa es su base, digamos.
Tenemos otro producto también que es muy bueno, los dos nosotros los hemos utilizado. Willy nos hizo el favor de regalarnos uno de cada uno, de estos de este lado se llaman Aldanex, y el Aldanex en gel viene bien concentrado, y como a veces decimos, ¿y cómo le hacemos para rebajarlo y pueda esparcirse bien en la herida? Pues le ponemos del otro Aldanex en spray, y con eso ya lo hacemos un poquito más fácil de, ¿cómo se dice?, expander en la zona de la herida, y lo usamos para el paciente adulto que está rosadito o que ya empieza con que ya la pielecita se empieza a hacer ámpulas por estar acostado. Le ponemos Aldanex y les va muy bien. Luego la gente dice, ¿qué le puso, señorita? Porque ya se le curó. Pero pues, entonces no es para hidratar, es para proteger la piel. También puedes proteger la piel de un paciente diabético con eso. Y sí la hidrata, porque la mantiene humectado. ¿Para las úlceras? Sí, lo puedes utilizar, sí. Pero siempre y cuando no haya pérdida de la continuidad, donde la lesión por presión no sea etapa 2, 3, ni 4, ni 5, ¿sí? Si no, ya no tiene efecto. Es en etapa 1 donde hay enrojecimiento nada más, ¿sale? Y arriba podemos utilizar hidrocelulares de cualquier laboratorio que ustedes conozcan, que si los de Brown, que lo de Cystagenic, que BCN, Combatec. Muchas fábricas producen hidrocelulares, que esa es la base del apósito, es una esponja poliuretano, pero que su función es amortiguar, digamos, más o menos 60 milímetros de mercurio, que es una buena presión. Se coloca en las zonas prominentes del talón, del huesito del dedo, del dorso del pie, donde le hace presión el zapato a la persona, a pesar de que sea un zapato de pie diabético. Podemos utilizar eso y de esta manera prevenimos una catástrofe en el pie, en el paciente y en su economía y en la sociedad y en todos nosotros, ¿sale? Hidrocelulares. El que más usamos nosotros es el hidrocelular marca Smith & Nephew, que es americano, pero es el más comercial aquí en Morelia. De los otros casi no hay, no sé si porque nada más vendan en Querétaro, Guadalajara, México. Pero de lo que más hay aquí en Morelia es Alevin, así como se escucha, Alevin. ¿Sale? Y las medidas son pues desde 4x4, 10x10, 20x20, por aquí la licenciada. Sientan. Es como una esponja. Ajá. Y esta tiene la característica de que la puedes poner en un pie diabético que no esté infectado, que ya nada más necesita epitelizar y cuidarle la herida. Vamos a ver ahorita unos casos donde podemos utilizar eso y le va a ayudar a epitelizar mejor la herida, a que se cuide. A veces decimos con Maribel, hay que cuidarlo de las manos del médico y no nos ponemos en contra de nadie, pero a veces les quieren poner otra cosa que ya no va, solamente es cuidar la herida con mucho amor y cariño para que cierre bien, epitelice. Y podemos utilizar eso. ¿Ese de qué laboratorio es, licenciada? Ese es el de ¿Esteriqué? ¿Esterifarm? Bueno, entonces, no importa qué laboratorio, siempre y cuando sepas en qué usar tu apósito, lo puedes utilizar, ¿sale? Hay combinaciones de hidrocelulares con alginatos, con no sé qué, se puede utilizar siempre y cuando sepamos cuál es la base de tratamiento de ese apósito, ¿sale? Sí. La ventaja, ese es uno de 10x10, pero hay más grandes y podemos cortarlo y usar nada más el pedazo que ocupamos. Inclusive también para prevención, muy bueno para los puntos de contacto. También, o sea, no precisamente cuando ya tenemos la lesión. Cuando ya tenemos un paciente postrado, que esa es una forma de protegerle. Y nada más comentar, los ácidos grasos que tiene el aceite Limón Vera, es omega 3, omega 6 y demás, de superoxidación. Que bueno, también lo podemos hacer mediante la ingesta. Es una parte tópica y otra parte ingesta. Parte, de la ingesta. ¿no? De la sí. y complementado con omega 3 y 6 purificado. Y unos apósitos vienen ya muy modernos. Vienen unos adhesivos en los que donde no hay ninguna pérdida en la continuidad de la piel y puedes colocar uno y dejarlo hasta por 5, 8 días, hasta 15. Hemos llegado a quitar de 15 días y siguen buenos, ya disminuye su capacidad de liberar presión, pero siguen intactos y la piel está bien protegida, la zona de presión. Y hay unos que ya vienen muy modernos de silicona. Desde silicona, y los quitas, los limpias la piel del paciente y los puedes volver a colocar. Entonces ya hay un poquito más de ventaja porque ya no se gastaría tanto el paciente o el familiar en invertir en un apósito. ¿En qué íbamos?
Mantener el pie hidratado, cuidado de las uñas, eso es muy frecuente, que me corté la uña, pero como la vi enterrada, le metí la alicata o el corta uñas hasta la no sé dónde y ya se hizo una herida, ya trae inflamado allí, ya hay un foco infeccioso que puede hacer un desastre en el dedo. Control glicémico, porque si esta persona acude con nosotros y nosotros con todo el armerío de apósitos que tenemos, elegimos uno, el correcto para ponerle. Si el paciente no tiene control de su glucosa, olvídenlo, no vamos a hacer nada. Si el paciente hubiera requerido antibiótico y no lo tiene, con esa herida infectada no vamos a hacer nada. ¿Sí? A veces necesitamos del apoyo de un antibiótico sistémico para poder tratar a este paciente. Y no lo vamos a decidir nosotros, sino es un equipo de trabajo. ¿Sale? Evitar por complicaciones, nuestro primer objetivo en prevención es evitar que por complicaciones haya amputaciones. Se dice que el 10% de los pacientes al año, de los que se les ha amputado un dedo, por ejemplo, el 10% de los pacientes al año va a presentar una nueva amputación. Y puede ser menor o mayor. Pero a los 5 años ya va a terminar con una amputación grande, puede ser supracondilia o de alguna extremidad, por el mal control diabético, porque así son las estadísticas que se han presentado últimamente a nivel de pie diabético. Tercera, inspeccionar el pie para detectar lesiones. Que la ampollita o cualquier otra lesión, pues vamos a recomendar a nuestros pacientes usar espejo para que se revisen la planta del talón, porque a veces resulta que nada más viven solos o que nada más está con su pareja pero ni les hace caso. Entonces hay que enseñarlos a que ellos solitos se puedan revisar su talón, que se abran entre los espacios interdigitales. Acudir con un experto para el corte de uñas. Nos decía un paciente y yo dije, ay Dios mío, pero ¿por qué nos dejan esa carga? Años sin ir con nosotros, como medio año o más sin ir con nosotros, y de repente llega con unos cayonones así, miren, cuando los quitamos duele algo, hay algo que se llama túnel del carpo, cuando usamos el bisturí duele porque estás haciendo presión bien fina y continua con esos callos, sí nos duele la mano. Y entonces hemos optado por decirles que se lijen los callos con lija de madera, fina o un poquito más del número que sigue en el nivel de ellos, para que se eligen, porque si no nosotros terminamos con las manos cansadas de estar quitando callos. Y yo creo que en clínica diría, pues no somos quitacallos, sino más bien somos formadores de promotores de la salud, de cómo se debe de cuidar a un paciente. Pues este paciente que me dice, yo por eso vengo aquí muy exigente, a que me rebanen los callos. Y digo, pues ¿qué crees? Te voy a enseñar cómo hacerlo tú, porque el cuidado de los pies es tuyo, no mío. Quien los tiene, pues eres tú, ¿sale? Ok, ampollas a cualquier otra lesión, usar espejo para revisar, acudir con un experto para el corte de uñas, secarse bien los pies después del baño para evitar formación de hongo y que por ahí empiece la pérdida de la continuidad de la piel, hidratar la piel de los pies después del baño con esto o con la crema que tenga, pero que se ponga algo, aceite menen, aceite mineral, vegetal. Les hemos dicho que si no tienen para aceite de ninguno, pues el de cocina, que es de origen vegetal y que hasta se puede ingerir porque por eso cocinamos con ellos, ¿sale? Que si el paciente de plano está muy pobre, con eso, con lo que tenga. Que aceite de coco, señorita, del que tenga, pero póngase algo. El uso de antisépticos tópicos, bueno, es una controversia, debido a que su acción es citotóxica. Algunas de las literaturas dicen que inhiben el fibroblasto cuando contienen alcohol, inactivan el crecimiento de la célula sana cuando tienen hipoclorito de sodio, pero hay que saber en qué momento utilizarlo. Nosotros hemos utilizado esto, pero no en todas las heridas. Y enmascaran la lesión, y esto sí, pues lo hemos visto, cuando se usa violeta de genciana. ¿En qué caso nosotros en clínica de heridas del civil utilizamos muy poco los antisépticos de cualquier marca? Los utilizamos muy poco porque si el paciente después necesita un antiséptico en serio, ya le va a hacer resistencia, porque lo usó desmesuradamente así sin ton ni son. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente cuando el paciente está muy infectado, que necesita un lavado frecuente de la herida, pues sí le indicamos incluso que hasta le dejen gasas impregnadas de eso, porque a las 8 o 12 horas máximo lo vamos a volver a lavar, ¿sale? Si no, no. Si no, mejor con su lavado diario y algún gel que tengamos disponible, y con eso vemos la continuidad de la persona.
hemos llegado nosotros a usar hasta vinagre en casos donde hay una infección que huele hasta allá afuera, dicen, ¿sí? Pero como es un alcohol, ya no lo voy a usar en una herida que ya está epitelizando, que ya está granulada, que lo único que está en una fase de proliferación, de angiogénesis, donde ya no hay necesidad de poner ningún otro antibiótico, digamos local, más que cuidar la herida de que siga su proceso de granulación, epitelice y listo. ¿Qué más en cuanto a la prevención? Porque esto es mega importante. La prevención nos va a salvar hasta de que algún familiar de nosotros pueda cursar y nosotros sepamos decirle qué hacer. Revisión del paciente diabético de sus pies diario al final de su jornada laboral, porque una cosa es que el paciente esté en casa y otra cosa es que el paciente por necesidades, porque es el único que mantiene a la familia, tenga que salir a trabajar. Cuidado de la piel, pues los ácidos hiperoxigenados o aceites de origen vegetal, el uso de calcetines sin costura. Pues a lo mejor sí va a invertir en sus calcetines, pero es mejor invertir en la prevención que luego en la curación con un gel de 1000 no sé cuánto porque tiene plata, una plata nanocristalina que es cara, etc. Uso de zapato de punta ancha, como el que tenemos aquí a la izquierda abajo. Para diabético, y que no caminen descalzos, que no caminen sin zapatos, que si van a la playa que no caminen sobre la arena caliente porque les va a quemar y como no sienten, pues olvídense, se forman atrocidades en eso. Inspeccionar los zapatos antes de colocárselos porque resulta en las personas que viven fuera, que son de una zona muy lejana de la zona urbana, de la zona rural, pues se les suben los animalitos en los zapatos, que llegan a encontrar alacranes, las arañas, y no vaya usted, que ahí estaba el clavito que se cayó por azares del destino, cayó una piedra en el zapato adentro antes de que se lo pusiera. Hasta lo más inverosímil puede usted encontrar en un zapato de un diabético. Entonces que lo revise antes de colocarse. Había un viejito que decía, es que yo caliento mis zapatos antes de ponérmelos, y ahí estaba, frote y frote sus zapatos, y ya se los ponía. Y lo agarraba el otro y se ponía a frotar sus zapatos para calentarlos, y ya luego se lo ponía. Pues bueno, de todo menos lo revisaba. Uso de apósitos preventivos, que ahorita mencioné, sobre las zonas de presión, hidrocelulares, que es lo más común, o cualquier otro. Cuando de plano nuestros pacientes están bien pobres, porque la población que nosotros atendemos es muy escasa de dinero, les decimos, mire, nosotros las damas nos maquillamos con unas esponjitas suaves. De menos pongas eso, pues, para que no se haga un callo, porque si no aquí lo vamos a tener otra vez en un mes, que es el tiempo en el que crece un callo más o menos grueso. Si usted se previene esto y se elige el pie, le va a ir bien. Si no tiene para comprar un apósito hidrocelular, bueno, pues de menos haga esto, ¿sí? Lo más mínimo indispensable. ¿Qué más? Uso de apósito ya. Cuidado de zonas de presión, limar callos por un especialista, ¿ok? No introducir los pies en agua caliente, que es muy frecuente, que dicen, ay, es que me puse a remojar los pies para luego cortarme las uñas y metí el pie y pero como ya perdió sensibilidad debido a la neuropatía, pues ya no sienten el agua caliente, sino la sienten más disminuida, ya la sienten tibia o muy poco caliente. Pero resulta que el agua está bien caliente, si nosotros metemos la mano, si nos quemamos, porque percibimos bien, y ellos no, entonces ya llegan con unas quemaduras de 3er grado en el pie. Para la otra sesión vamos a ver quemaduras. No introducir los pies en agua caliente, aparentemente tibia para ellos, y si lo van a hacer, se lo tiene que preparar el agua el familiar, y siempre y cuando el familiar tampoco sea diabético, porque entonces va a ser la misma, ¿sale? En almohadillas eléctricas tampoco, que para calentar los pies cuando es en época de invierno, que porque es que siento bien tieso los pies y como que hasta los siento duros, mejor los voy a calentar tantito para que se me ablande ahí el dolor y se me quite todo, pues también eso les llega a quemar, ¿sale? Plantillas, si es que fuera necesario. ¿Quién las va a indicar? Ortopedia, traumatología, rehabilitación, que son los que manejan este tipo de complicaciones, ¿sale? Pruebas diagnósticas, pues si el hospital, el área donde usted trabaja o usted en forma particular puede adquirir estos productos de un diapasón y el monofilamento de Siemens-Weinstein para poder evaluar la sensibilidad de la planta del pie, pues bueno, se pueden hacer. Si no, pues le hacen como nosotros, con lo que se cuente, ¿sale? Nosotros no tenemos ni Baumann ni estetos para tomarle ni índice de tobillo-brazo al paciente, pero tenemos clínica
¿Qué hace la clínica? Pues un diagnóstico sin necesidad tanto de tanta cosa y lo enviamos directamente con el médico que le corresponda. La mayoría pues en angiología, pero que si con el trauma por el pie de Charcot, que si con el otro, con el rehabilitador, porque así nos evitamos un poquito de pérdida de tiempo en el hospital, que hasta que le agenden la cita en 3 meses y que no vino cuando le tocó, el doctor no vino y que hasta dentro de 2 meses porque ya trae atrasada, no es un cuete ahí, ¿sale? Vamos a ver un caso clínico. Bueno, vamos a aventarnos la epidemiología para contarles de un caso clínico, ¿sale? Problema de primer orden, que es el prediabético, de gran prevalencia, o sea, es muy frecuente. Prevalencia de la diabetes mellitus es en las sociedades occidentales. ¿Por qué creen que acá nos da mucho prediabético y por allá en las orientales no tanto? ¿Mande? La alimentación, ¿qué más? Por falta de prevención, ¿qué más? Puede ser genético, sí, ya somos más. Yo decía que mi familia estábamos libres de diabéticos y ¿qué creen? Mi hermano, nadie de mi familia y mi hermano, flaco. Dice, soy. ¿Cómo se llama? Esto de la cibernética y todo eso nos hace que estemos más en tiempo sentados, el sedentarismo. Entonces, nuestros estilos de vida han cambiado mucho y eso ha generado que la diabetes sea pues ya más frecuente, que sea más hereditaria, que casi la mayoría tengan algún familiar diabético. Con consecuencias graves en términos de amputaciones y calidad de vida de la persona y que conllevan que los pacientes calidad de vida que conlleva el paciente y así como un coste socioeconómico elevado. Porque es mejor y más barato prevenir que tratar. Una persona que durante años, por ejemplo una úlcera venosa, durante años se ha estado tratando, si le suman a final de cuentas lo que se ha gastado desde que empezó pues desde que tenía 30 años señorita y ahorita tengo 70, ¿cuántos años ha estado gastando en gasas y en pomadita que esta y que la de la comadre, que la tía Nacha, que no sé qué? Un montón de dinero que han gastado y finalmente no se han recuperado y la calidad de vida de ellos ¿cómo es? Pues si es mujer ni se pone faldas porque pues la úlcera ahí o todo el tiempo andan con las vendas ahí, ¿sí? Entonces, y bueno, si son personas de vida sexual activa, que es muy frecuente que nos pregunten eso, ¿puedo o no puedo? ¿Qué les contestarían ustedes cuando tienen un paciente que está enfermo y dice, oiga, ¿puedo o no puedo? ¿Qué? No apoye el pie muy... Que no le dé con el pie. ¿Cuántas calorías? Miren, para cerrar una herida, dice, no sé, desmiéntame maestra, ¿cuántas calorías necesitamos para cerrar 1 centímetro cuadrado? Nosotros investigamos y dice que 2000 calorías para cerrar una herida de 1 centímetro cuadrado. ¿Cuántas calorías necesitaríamos, doctora? O sea, a lo mejor me equivoqué. La literatura nos dice que para cerrar una herida de 1 centímetro cuadrado se necesitan 2000 calorías desde su formación hasta que termina. O más. Si una persona, ¿cuántas calorías se va a quemar? No tanto porque si se contamina, que porque le da más infección, que porque se puso más mal, no es por ese lado, es por el lado de que nutricionalmente está deficiente y se va a echar todas las mejores calorías que tiene en esa actividad. Pues entonces le aumentamos el consumo de calorías el día que va a tener actividad sexual, o sea, de 2000 le subimos a 2500. ¿no? Y con eso se queda con 500. Proteína, Ajá. le metemos omega 3, omega 6, antioxidantes, una bomba para que haga mejor desempeño. ¿Ya soluciona? Pero ¿y entonces cómo le íbamos a hacer para saberlo? Aquí no sale literatura. No se vayan a coder con esto que nada más le digo yo. Ustedes métanse a la literatura, prediabético es amplio. Y con el área de nutrición, pues sí es muy necesario que el paciente sepa qué puede comer. A veces dicen, es que no me dan ni carne de puerco y no me dan ni bistecito, me dan puro caldo de pollo y dices, pura acidez en el cuerpo. El cuerpo necesita que esté equilibrado en su pH. Ni muy ácido ni muy alcalino. Y tú los caldos que hacen están muy ácidos. ¿Qué le están dando al paciente? Pues puros ácidos. ¿Por qué no se compone? Porque la alimentación de él no es la adecuada. Yo creo que pareciera algo chusco, pero creo que, o sea, si lo analizamos ya con seriedad, como eso. Si la gente, por ejemplo, en las comunidades que su alimentación está basada, digamos, en tortillas y frijoles, a lo mejor en calorías sí pueden llegar al requerimiento, pero
pero en calidad, ya en distribución de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, pues ahí sí se quedan abajo. Entonces, bueno, Proteínas, que es lo que se va a necesitar. exacto. El colágeno, que es una proteína para cerrar un herida. Bueno, ¿en qué íbamos? La primera causa de ingreso hospitalario, ¿sí o no? Yo no creo que no hay día en que en un hospital no haya mínimo unos 10 diabéticos hospitalizados, mínimo. Se estima que en Estados Unidos aproximadamente el 20% de los diabéticos precisarán ingreso hospitalario alguna vez en su vida por este problema, con una tasa de amputación de hasta el 25%. Si hoy tengo 10 diabéticos en el hospital, ¿cuántos me le irán a amputar? No me le irán. ¿Irán a amputarle su pie? A 2,5, casi 3. Entonces estamos hablando de que la población en Estados Unidos, estamos hablando, lo comparamos porque México no tiene, ¿cómo se llama? Estadísticas comparables. No, México hace muy poca investigación en cuanto a pie diabético, lamentablemente. Y menos enfermería, que seríamos las primeras porque somos las que tratamos pie diabético. Pero bueno, yo por ejemplo defiendo mi posición en el civil. No nos sobra tiempo a veces ni para desayunar bien. Córrele, súmate, tómate la torta, o sea, casi bebétela, y córrele a lo que siga, porque todo el mundo te dice que los de terapia, que los de trauma esto, que los de medicina interna el otro, que los de cirugía, los de las licencias, bueno, total que no alcanzamos. Entonces, ¿a qué hora nos sentamos nosotros a armar bien un caso clínico y decir así, y consultar el expediente y anotar los datos? Pues no tenemos chance. O le hacemos a una cosa o le hacemos a otra. Y como somos seres humanos y también requerimos de autocuidado, pues hemos decidido autocuidarnos. Porque murió una compañera de nosotros infartada casi de ahí del hospital, de ahí casi del trabajo se fue mala, y alguien se acordó de ella. Pasó desapercibida su existencia. Y entonces, una cifra más. Y entonces, la calidad de vida que ella se dio, pues ella solita sabe, pero hay que darnos una buena calidad de vida. Bueno, eso pensamos nosotros. Carlos Vaquero, nuestro editor, sigue, por favorcito. A ver si ya empezamos con la neuropatía. ¿Me puedes poner regresarnos? Ahorita vamos a ver un caso clínico, por favorcito. Vamos a cerrarnos, digamos, de esta presentación y meternos a otra, ¿se puede? Por favor, joven. Ajá. Vamos a meternos a... Es que esta no es mía. Es hay que buscar en la USB. Ok. Aquí, mira. Vamos a ver Ok. Sale, por favorcito. Les voy a platicar de un caso. Por eso les digo que uno como enfermera a veces debe de ver sus límites. Todo el mundo debemos ver hasta qué límite podemos actuar y hasta qué límite necesitamos del otro para que continúe el tratamiento y que después a lo mejor nos lo vuelva a regresar, pero en otras condiciones. Una femenina con diabetes mellitus desde hace 20 años, tiene 60 cuando nosotros la conocemos, más o menos 64, o sea, como a los 40 y tantos se descubrió con diabetes. Ya no se ve. ¿Se descargó? Huele. Quita mi cargador. Sí, quítalo. Está bien, tú conéctale. ¿Quieren ir a tomar agua? Vayan a tomar agua en lo que se prepara esto. Y así como ves, varias de ellas están diabéticas. Las ves con la culpa. Es que te da más sed. Esas bebés van a ayudar para rebajar la espalda. Sí. ¿Has ido para allá? ¿Quién es tu papá?
¿A poco? Sí, lo conozco. Ándale, ¿tú no te pareces nada a él? Pues no te pareces a él, pues. Sí, lo conozco, pero no te le veo ningún parecido con Honorio. Sí. Ok, pues miren, un caso clínico. Se los platico porque vamos a empezar ya a ver ciertamente ya todo lo que involucra, todas las posibilidades de un pie diabético. Digamos que un pie diabético es el título, más su desarrollo de en donde entra cada paciente. Diabetes mellitus de hace 20 años, aparentemente bien controlada porque ella tomaba metformina y glibenclamida. Aunque vivían pues ahí todos amontonados, resulta que conviven con animales salvajes y le mordió un ¿qué? Tejón. Es de una zona rural, va a su institución de salud, le lavan y le suturan la herida. Pero la paciente empieza a tener un problema en el pie. Ahorita vamos a ver la primera foto. Y lo curioso de esto es que tiene un dolor continuo, que no cede con nada, ni con inyecciones, ni nada tomado. Bueno, la drogaban y no se le quitaba. Imposibilidad para la deambulación, dejó de caminar. Y es enviada a urgencias pues al Hospital General Dr. Miguel Zipa. La que sigue, por favor. Entonces, urgencias hace mucha interconsulta con nosotros para evitar hospitalizaciones innecesarias. Pero cuando el paciente si la necesita, nosotros se las volvemos a regresar y así nos la pasamos hasta que no vamos a dar con el director los dos y llegamos a un acuerdo. Vean la herida cómo está. ¿Así llegó la primera vez? Sí, así decimos, pues sí es un pie diabético, pero está muy extraño. Vamos a tener que determinar de qué se trata esta herida. Ahorita les voy a decir el diagnóstico. Así está la herida. Cámbiale, por favorcito. La fuimos tratando. Aquí se ve que le pusimos regrésala tantito. Le pusimos una venda con parafina. Se ven los cuadritos ahí dibujados. Se está desbridando. Síguele, por favor. ¿La gasa con parafina para qué sirve? Para mantener hidratado el tejido necrótico y que tú lo puedas desbridar con mayor facilidad, o para proteger tu zona de granulación y que al quitar tú una gasa para hacerle la curación, no te traigas el tejido, ni lesiones, ni lastimes, ni haya dolor. Para eso es la gasa. El día 22 de mayo del año pasado, más o menos ahí va el pie. Sigue, por favor. Le pusimos terapia de presión negativa para mejorar ese hundimiento, ese hueco que tenía ahí, falta de tejido. Síguele, por favor. 27 de mayo, miren, más o menos allí va la herida, ahí ya está progresando. Ha disminuido el dolor. Ajá, síguele. Tenemos el 30 de mayo, ya está mucho mejor. En cada retirada y recambio de terapia de presión negativa hacemos desviridamiento y dejamos la herida mejor y continuamos con el tratamiento. Ahí se le volvió a colocar terapia de presión negativa. Continuamos, por favor. Esto es el 30, ahí está ya colocándose la terapia. La retiramos, este es el 1 de junio del 18 igual, ya está mucho mejor. Cámbiale, por favor. Esta es el primero también, ya se ve mejor. La injertaron, este es el 23 de junio, se tuvo que ir a su casa por asuntos familiares y luego regresó. La programaron, la injertaron y así ya la zona hacia los dedos del pie está injertada, ven algo así como oscurito, moradito, ya son los injertos, ya está mejor y hay una zona donde no pegó el injerto. Regularmente en una zona que injertan hemos observado que el 80% pega y el otro 20% no. O el 70 sí y el 30 no, es más lo que pega, pero siempre es una respuesta como del cuerpo donde realmente no va a pegar, ni dejándolo 15 días pega, ¿sí? A los 8 días lo que se adhiere, lo que se adosa, se va a dosar. Y bueno, esta es la foto de este año de enero, se le quedó tal vez un huequito, pero está epitelializado y la paciente ya empieza a apoyar el pie. Vamos a regresarnos a la ponencia. Ya no les digo cuál fue el diagnóstico final, ni qué pasó, ni toda la historia, ¿sí? Se las vamos a hacer de emoción. Sí, a la ponencia anterior, por favorcito. Esa la puedes disminuir, bueno, ya la puedes cerrar, porque ya no la vamos a ver. Ajá, y vamos a ver esto, por favorcito. Y ahí vamos en la siguiente. Síguele. ¿Y en la parte interna fue la mordida? Sí, en el pie. ¿Eh? ¿El
Ajá, es que dice que conviven con animales salvajes, es un tejón, que hace un tejón en la casa y que estaba en la cocina ahí con ella. Y bueno, ya, en la que sigue ya vimos la epidemiología, neuropatía. La neuropatía es la base fundamental sobre la que se desarrollan las manifestaciones del pie diabético, porque no perciben, porque disminuye la sensibilidad, la propiocepción del pie. Se trata de una polineuropatía que afecta tanto al sistema nervioso vegetativo como al somático, La aparición de esta complicación, al igual que la nefropatía y la retinopatía, van ligadas al tiempo de progresión de la enfermedad. O sea, si la persona ya tiene años con esta enfermedad, seguramente ya tiene afecciones a nivel de los riñones y a nivel de la retina, de los ojos, ¿sí? Entonces empieza que el glaucoma, que la insuficiencia renal, que esto, que el otro, y a presentar un pie diabético. Así como al control metabólico. Se han invocado principalmente dos teorías patogénicas. Primero, se establece que a partir de observaciones sobre el engrosamiento de las paredes de la vasa nervorum, lo que llevaría a una obstrucción del mismo, o sea, del nervio se obstruye y hay una lesión isquémica del nervio. Así lo dice la literatura, tal cual lo puse. Y la otra es que se basa en el acúmulo del sorbitol secundario a la hiperglucemia por permanecer mucho tiempo con el azúcar elevada, la glucosa elevada, lo que produciría la desmielinización. La neurona tiene así como cortecitos de mielina, entonces la desmielinización es como si le fueras quitando cortecitos de mielina y ya hay cortocircuito en esa neurona. Y la alteración de la velocidad de conducción de los nervios periféricos, pues bueno, se ve afectada. Entonces, por eso el pie diabético no percibe, porque tanto a nivel somático como vegetativo están abolidos. ¿Sale? Por favorcito. Neuropatía. La afectación del sistema nervioso autónomo puede llevar a una hipoperfusión por el mantenimiento de fístulas arteriovenosas a través de la microcirculación, y a ello a pesar de un aporte arterial normal. Decimos, ay, pero pues si tiene pulsos tibial posterior y anterior y tiene isquemia, pues entonces ¿qué está pasando? Puede haber una fístula arteriovenosa que nos está provocando un pie diabético. Además, es conocido que los reflejos nociceptivos contribuyen a desarrollar respuestas inflamatorias, el neurotrofismo, estando estos reflejos atenuados en pacientes diabéticos. Otra consecuencia de la neuropatía autónoma es la disminución en la secreción cutánea. Por eso hay que resequedad, volviéndose la piel más seca y susceptible al desarrollo de lesiones. Una piel humectada, flexible, pues es más resistente a las agresiones, a cualquier presión. La neuropatía motora contribuye a la atrofia de los músculos intrínsecos del pie, predominando entonces el tono de la musculatura flexora, con deformidades que crean puntos de presión en las cabezas de los metatarsianos y en el dorso y en la punta de los dedos. Resulta que yo de joven, señorita, caminaba bien, pero ahora ya camino con los dedos parados. Hay una deformación en los músculos intrínsecos que involucran el pie y que se queden allí. El pie de Charcot, ahorita lo vamos a ver, pues son las microfracturas que por esta debilidad en los músculos se deformó el pie, la pisada. La neuropatía sensitiva es la principal causa de lesiones, ya que los pacientes son incapaces de detectar estímulos dolorosos y responder a ellos, lo que lleva al desarrollo de úlceras, necrosis y pérdida del tejido sin que el paciente sea consciente de ello. Resulta que ya llegué de trabajar, señorita, pero ya no tenía medio dedo, de veras, porque en el trabajo se cortó, no se dio cuenta, usan zapatos tipo bota de ese que tiene casquillo, y ahí se lesionaron y no se fijaron, no se dieron cuenta, se quitaron el zapato pero no el calcetín, y al día siguiente tómale que se dan cuenta, o cuando se baña en la noche, que tiene una lesión ahí. ¿Dónde voy? La afectación de las articulaciones del pie y del tobillo por la neuropatía es lo que se conoce como artropatía de Charcot. En casos de severa neuropatía sensorial se pierde los estímulos propioceptivos, llevando a sobreestiramientos de la estructura, ligamentos, causando deformidades, subluxaciones que pueden progresar hasta fracturas osteocondrales
continuas, entrando en un círculo vicioso de pérdida de la arquitectura normal del pie. Bueno, resulta que de las cosas a donde yo he visto que los traumas le tienen mucho miedo para poder tratar, por la complejidad de es el pie de Charcot, que el pie se va deformando, se van acomodando los dedos de otra manera, ya no tiene forma de piel, sino de un bulto ahí nada más, y entonces, ¿por dónde le llegan a este pie? Dice la literatura que para la solución del pie de Charcot pues, se necesitan de cirugías, pero ¿y el pronóstico de este paciente, la edad, a qué se va a dedicar, si ya nada más se va a sentar o va a seguir trabajando? O sea, es algo muy complejo esto del pie de Charcot. Por favor. Isquemia, ahorita vamos a ver más detenidamente. El componente isquémico, ¿se acuerdan que eran los tres componentes? El neuropático, el isquémico y el infeccioso. El componente isquémico del pie diabético es consecuencia directa de la macroangiopatía. Angio se refiere a todos los vasos arteriales o venosos o linfáticos de este pie, expresada en forma de enfermedad arterial periférica, mejor conocida como EAP. El EAP es una de las manifestaciones clínicas de los procesos aterotrombóticos. Junto a la cardiopatía isquémica y a la enfermedad cerebrovascular son muy frecuentes en una persona diabética. ¿Cuáles? La enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica y la insuficiencia arterial o enfermedad arterial periférica. Eso a nivel de isquemia. La diabetes mellitus es un factor de riesgo independiente con un gran peso en el desarrollo de enfermedad arterial periférica. Aquí en este caso les pongo y les voy a mencionar varias veces, cuando se encuentren con una lesión isquémica, no realizar desviridamiento hasta no ser revisado por el especialista angiólogo y valorar la posibilidad de una revascularización, si va a tener con medicamentos o amputación. ¿Sí? Porque a veces podemos quedar mal, siendo que es una lesión isquémica en donde nosotros no podemos hacer mucho. Continuamos. Infección, el otro componente principal, dice: el riesgo de infección observado en el paciente diabético se debe a la pérdida de continuidad de la envoltura cutánea del pie. O sea, la piel se abrió, perdió su continuidad. La piel tiene 3 capas. ¿Cuál es la primera? Epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. En la primera tenemos nuestra base de queratinocitos. Nuestra base son 5 capas que comprenden la primera parte. En alguna de ellas, en la primera, en la parte basal, se forman las primeras células que le van a dar a lo que nosotros vemos acá como piel. Tienen gran cantidad de colágeno. Y luego sigue la epidermis. En la epidermis sigue donde vamos a encontrar fibroblastos, el colágeno, el que le va a dar color a la piel, donde van a ver los folículos pilosos. Entonces, si hay una afección a este nivel y la cicatrización de ahí va a estar alterada. Algo le va a pasar a esta cicatrización, no va a quedar como si no hubiera pasado nada, va a estar alterado. ¿Por qué? Porque se llevaron las 2 capas o la tercera capa en este problema. Propiciada por la neuropatía, se hace que se produzcan mucho más lesiones y a la isquemia que pueda retrasar su cicatrización. Esta pérdida de continuidad supone una puerta de entrada para los microorganismos, ¿sale? El estado de la hiperglucemia altera la respuesta inmunológica, aumentando la susceptibilidad a la infección. Si el paciente está con hiperglicemia, pues es más difícil que su cuerpo tenga esa capacidad de reaccionar, reactivarse y defenderse de las infecciones. Además, la defensa frente a la infección demanda un incremento del metabolismo, que apenas se puede dar cuando existe una situación de isquemia. Luego tenemos pacientes que teniendo un pie diabético, de repente, señorita, es que amaneció muy mal, se le bajó la glucosa y lo tuvieron que hospitalizar. Señorita, venimos a la curación y al tercer día se puso mal y lo tuvieron que hospitalizar porque se le elevó, se le bajó, hay descontrol. Y decimos, pero si estaba bien, así mencionamos, si estaba bien y se puso mal, debido a este control, a la infección demanda un incremento de metabólico que los descontrola completamente. Si ya venían descontrolados, una infección en el pie los descontrola todavía más.
Por eso es que en clínica de heridas, si el paciente, al menos en la del civil, si el paciente no tiene una hoja de referencia donde viene la firma de un médico responsable de este paciente, no lo recibimos, porque si yo lo trato y el paciente necesita otra cosa, ¿a quién le digo? Si le digo al trauma, me va a decir, ¿y tú para qué lo recibías? Mándalo a urgencias. Si le digo al de medicina interna, me va a decir, yo no sé, a lo mejor sí te lo veo, pero mándalo a que saque su ficha de primera vez y ahí vamos a perder tiempo. ¿Qué hacemos? Enviarlo a urgencias, y de urgencias ahí ellos hacen los envíos como debe de ser, por interconsulta al médico que corresponda o la especialidad que corresponda, y después nosotros hacemos nuestra parte, que es el tratamiento de la herida. Manifestaciones clínicas para un pie diabético. Vamos a ver cada una de estas. ¿Cuál es la úlcera neuropática o mal perforante plantar? Un pie diabético por artropatía o artropatía de Charcot. Un pie diabético con úlcera neuroisquémica. Un pie diabético con necrosis digital. Un pie diabético con celulitis y linfagitis. Un pie diabético con infección necrotizante de tejidos blandos y un pie diabético con osteomielitis. ¿Sí? No crean que nada más decir pie diabético, pues ya trátalo. No, hay que saber en cuál de estas vamos a o tenemos al paciente diagnosticado. ¿Sí? Úlcera neuropática o mal perforante plantar. Miren, ahí está la fotografía y es real, es del Hospital Civil, donde empezó con un callo. Y le empezamos a tratar el callo y huele mal, y huele mal, y huele mal. Y al introducir nuestra pinza para poder limpiar por dentro, no, hombre, pues se nos iba hasta allá y salió por el otro lado, que también tiene una herida. Y pues eso, un problemón. Complicación más frecuente de la neuropatía diabética, el mal perforante plantar, el callo que se hace aquí, 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 o en los dedos, o en el talón, un mal perforante plantar. Se trata de úlceras que aparecen sobre puntos de presión, generalmente a nivel plantar en la cabeza de los metatarsianos, pero que pueden aparecer también en la punta de los dedos, en el dorso del pie, en espacios interdigitales o en el talón. ¿Sí? En cualquiera de estas áreas podemos encontrar un mal perforante plantar. Se pueden tener un componente de hiperkeratosis, o sea, un crecimiento exagerado de queratinocitos alrededor del perforante, y entonces hacer lo que conocemos como callo. Y se le llama también tiloma, apúntenlo, puede ser un tiloma o callo, que es lo mismo. Se acompañan de diversos grados de exudación según la infección sobreañadida, porque puede ser un mal perforante plantar y no estar infectado. Está colonizado, sí, porque es una herida abierta, pero no está infectada, porque no manifiesta signos claros de infección. Y habitualmente son indoloras. Pueden pasar años. Una vez nos encontramos un paciente que estábamos revisando otro y de repente así como que vamos cama por cama y nos detenemos porque vemos a un paciente con mal perforante plantar. Señor, ¿cuánto tiempo tiene? Como 5 años. Pues puede ser, o más bien sí es. Lo único que tienen que están colonizadas, pero se las ha de estar cuidando, como tiene que seguir trabajando, pues están ahí los perforantes que no cierran hasta que el paciente deje de caminar, entonces se va a cerrar esa herida. Si no deja de caminar, no se va a cerrar nunca la herida. ¿Dónde voy? Debe realizarse un diagnóstico diferencial con una úlcera neuroisquémica en la que no hay hiperkeratosis, y esa es una característica. Un mal perforante plantar que sí tiene hiperkeratosis, pues bueno, decimos es un tiloma, pero si está el perforante plantar, pero no tiene callo alrededor, no tiene hiperkeratosis, seguramente es una neuroisquemia. En la que no hay hiperkeratosis periulcerosa, son dolorosas y se asocian a signos de isquemia como la ausencia de pulsos tibiales. Un pie diabético que duele y no se quita con nada, seguramente es tipo isquémico, arterial. Puede ser la puerta de entrada de una complicación infecciosa como una osteomielitis. Pues resulta que le estás limpiando el mal perforante plantar y la pinza con la que nosotros introducimos la gasa se trae un fragmento de hueso